Buenos días, mi nombre es Yangeli La Cruz y yo les voy a explicar acerca de las ventajas de la capa de transporte. Esta capa permite la comunicación end-to-end, donde proporciona transporte confiable y eficiente entre procesos finales. Abstrae las diferencias entre las redes intermedias y mantiene el estado necesario para reensamblar y verificar los datos. Entre las características que podemos mencionar en las ventajas tenemos la segmentación y reensamblado, que divide los datos en grandes segmentos manejables, es decir, en grupos de segmentos y en unidades más pequeñas. El reensamblado ordena y vuelve a unir el segmento en el destino. El control de errores implementa mecanismos como sumas de verificación, checksum. Control de flujo evita que el emisor rápido sature a un receptor lento, utilizando técnicas como ventanas deslizantes. Multiplexación de puertos permite que múltiples aplicaciones como el navegador, el correo y el juego funcionen simultáneamente en un mismo dispositivo. Fiabilidad y velocidad ofrece flexibilidad al permitir elegir entre protocolos orientados a la conexión TCP para datos críticos o protocolos no orientados a la conexión UDP para aplicaciones en tiempo real. Muchas gracias por su Muy atención. buenas tardes, mi nombre es Adán Gabriel Payares Suárez y voy a hacer un resumen de las desventajas de la capa OSI de transporte. Como tal, no podré hacer un resumen de todas las desventajas de la capa, pero sí haré un resumen de las 4 desventajas principales que los que crean las capas encuentran. La primera es la sobrecarga. El uso de mecanismos de control como las confirmaciones y los encabezados consumen demasiados recursos y ancho de banda, lo que termina haciendo que la transmisión sea más o muy lenta. La segunda es la latencia por transmisión. Cuando se pierden los datos, deben enviarse nuevamente, lo que provoca un retraso en la comunicación. El retraso mayormente dura de 10 a 12 minutos, pero puede tardar más si está muy lenta la red, la capa. Número 3. La complejidad de la configuración. Al ajustar correctamente los parámetros como las ventanas y tiempos puede ser difícil, especialmente para las capas, las redes grandes o rápidas. Y la número 4, que es la más importante, la cual es la vulnerabilidad de la seguridad. Al gestionar conexiones, la capa de transporte puede y va a ser objetivos de ataques que afecten la estabilidad y la seguridad de la red. Mi nombre es Michelle Rosa y vengo a hablar sobre las características principales de la capa de transporte. Capa 4. Podemos hablar de segmentación y resamblaje. Divide los datos provenientes de las aplicaciones en segmentos para su envío y los reensambla en el destino en el orden correcto. Hablemos también de la comunicación extremo-extremo. Establece una conexión lógica directa entre las aplicaciones del emisor y el receptor. Dirección por punto, multiplexación. Utiliza un número de puntos origen y destino para diferenciar las múltiples conversaciones. Control de flujo. Ajusta la velocidad de transmisión entre emisor y receptor para evitar que un emisor rápido sature a un receptor lento. Control de errores. Fiabilidad. Asegura que los datos lleguen intactos, solicitando la retransmisión de segmentos perdidos o dañados. Podemos hablar las características tanto de TCP como el UDP. La conexión del TCP es orientado a la conexión. Saluda antes. El UDP sin conexión envía sin avisar. La característica del TCP, fiabilidad, es alta, envía paquetes perdidos, mientras que el UDP es baja y si se pierden no se recupera. La velocidad del TCP más lenta, muchas verificaciones, mientras que el UDP muy rápido,
mínima sobrecarga. El origen del TCP entrega los datos a origen exactos, mientras que el UDP puede entregar en Hola, por aquí el Lidia desorden. Alvarado, que les viene a hablar de algunos protocolos comunes que son como el TCP y el UDP que se utilizan en la capa de transporte. Este protocolo comúnmente que incluye el TCP, que es el protocolo de control de transmisión, y el TCP, que es el protocolo datagrama del usuario. La diferencia entre el TCP y el UDP es el que el TCP proporciona una entrega fiable de datos y control de flujo, mientras que el UDP no garantiza la entrega fiable ni tiene control de flujo. El TCP establece una conexión entre el emisor y el receptor, mientras que el UDP no establece ninguna conexión antes de enviar los datos. El TCP reordena los paquetes de datos en el lado del receptor si es necesario, mientras que el UDP no realiza ningún ordenamiento de los datos como tal. ¿Y por qué son tan importantes? Esto nos garantiza que los datos que se envíen de manera fiable y en el orden correcto, lo que es crucial para muchas aplicaciones y sistemas. Asimismo, la multiplicación de los datos para la transmisión de múltiples aplicaciones a través de una misma conexión de red y proporcionan un control de flujo para evitar la congestión y la pérdida de datos en la red. Buenas tardes, mi nombre es Yudayka Alarcón y les hablaré sobre las principales funciones o tareas de la capa de transporte. Sabemos que la capa de transporte o la capa 4 es el corazón que conecta las capas de red, como por ejemplo los cables, las fibras, los routers, con las capas de aplicación, es decir, los programas o servicios que usa el cliente. Su función principal es muy sencilla: garantizar que los datos lleguen. Es por esto que vamos a desglosar cada una de las tareas principales que posee esta capa de transporte. En este caso tenemos la segmentación y reensamblaje, que es cuando envías un archivo grande o un correo. La capa de transporte no lo envía de un solo golpe, lo pica en pedazos más pequeños llamados segmentos o datagramas. A cada segmento le ponemos un número de secuencia y al llegar al destino, esta misma capa lee los números y vuelve a armar el archivo original en el orden correcto. También contamos con el direccionamiento de puertos, que es la multiplexación. Es decir, la computadora o servidor puede estar haciendo muchas cosas a la vez, como por ejemplo navegando por internet, descargando un archivo en una llamada de voz. Esta capa de transporte usa puertos, como por ejemplo el puerto 80 para páginas web, el puerto 25 para correos, para saber a qué aplicación exacta debe entregarle cada paquete de datos que llegue. Continuamos con el control de flujo, que evita que un equipo rápido sature a un equipo más lento. Y por último, el control de errores, que es cuando se verifica si algún segmento se perdió en el camino, por ejemplo, por interferencia en la red de acceso por radio o un corte intermitente.